Su origen está en la batalla de Solferino en el año 1859. Su fundador, Henry Durant, quedó vivamente impresionado por la cantidad de fallecidos. Así, 4 años después se crea una organización cuya finalidad será cuidar de los heridos en tiempo de guerra por medio de voluntarios entusiastas perfectamente cualificados para el trabajo. En 1901 recibieron el Nobel de la Paz. 161 años después, Cruz Roja y Media Luna es Roja están presentes en todo el mundo y han multiplicado sus programas de atención social. Y de todo ello vamos a hablar hoy aquí en Conexión Aragón. Silvia. Efectivamente, porque Cruz Roja está plenamente asentada en nuestra comunidad, lleva más de 150 años, desarrolla trabajo en áreas tan diferentes como, por ejemplo, la salud, el medio ambiente o el empleo. Para hablar de todo eso, estamos con Fernando Pérez, él es el coordinador autonómico de Cruz Roja en Aragón. Muy Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué supone ser voluntario de Cruz Roja en Aragón? Bueno, pues ser voluntario de Cruz Roja en Aragón, como ser voluntario de Cruz Roja Española, como ser voluntario de las 191 sociedades nacionales que tenemos en todo el mundo, supone en principio ser una persona solidaria, compartir los principios de Henry Dunant, ¿no? Ser una persona imparcial que atiende a las personas en función de su vulnerabilidad y no en función de otro tipo de condicionantes como el sexo, la raza, la religión, etcétera, ¿no? Forma parte de alguna manera de una manera de ser, del querer pues, acompañar, empatizar, aprender también de las personas que peor lo están pasando. Fernando, ahora estáis muy centrados en las necesidades rurales. Sí, ahora y nos vanagloriamos en Aragón porque hemos conseguido que la Cruz Roja a nivel nacional pues, se pusiera a trabajar en una estrategia de la España despoblada, entendiendo nuestro mensaje era que si presumimos de atender a las personas más vulnerables de nuestra comunidad autónoma están en los pueblecitos de 50 habitantes, de 10, de 15, etcétera. Y nos hemos puesto el reto de llegar al 100% de esas poblaciones. Hemos comenzado el trabajo en este año pasado. Y bueno, pues aprovechamos la oportunidad para decir que esto no se puede hacer solo, que esto tiene que ser un trabajo comunitario, que tenemos que implicar a las administraciones, que tenemos que implicar a las empresas y que tenemos que, entre todos, hacer una comunidad mucho más amable y que apoye a las personas en la mayor parte personas mayores que viven en estas poblaciones y que no cuentan con los servicios más básicos. Hablas, Fernando, de gente implicada. En Aragón hay mucha gente implicada con Cruz Roja y lo vamos a ir viendo porque la cantidad de voluntarios que hay en nuestra comunidad es importante. Hay más de 30.000, hay también más de 30 asambleas locales y más de 50.000 socios que son los que terminan dándole vida, porque se puede tener mucho espíritu, Fernando, pero si al final no se colabora, no se aporta, hacen falta también fondos. También hay un montón de empresas que se están solidarizando, ¿no?, con las necesidades de Cruz Roja en Aragón. Sí, bueno, cuando nos preguntan que si la población aragonesa es solidaria, ¿no?, pues aquí está el ejemplo, ¿no? La verdad es que es abrumador el apoyo que recibimos de las personas socias, del voluntariado, de esas empresas a las que has nombrado, de la colaboración que tiene la población cuando sacamos a la venta el sorteo del oro, nuestras loterías, pues todo eso hace falta para poder hacer la labor solidaria que hacemos. Fernando, estamos viendo más de 30.000 voluntarios. ¿Cuál es el perfil del voluntario en Cruz Roja? Bueno, el perfil del voluntario, como decía antes, de base es una persona solidaria. En Aragón tenemos un perfil, bueno, pues feminizado, o sea, hay más mujeres que hombres. En cuanto a perfiles, es distinto el perfil de las personas cuyas motivaciones tienen que ver con el mundo de lo sanitario, las ambulancias, los servicios preventivos, etcétera, etcétera, que las personas que trabajan en nuestros proyectos sociales, de empleo, etcétera, ¿no? El sanitario tiene, de alguna manera, una pasión absoluta por hacer ese trabajo y por estar presente en todos los eventos, y están dispuestos, yo siempre digo que los llamas el día de Nochebuena a las 3 de la mañana para ir a un incendio en la última punta del Pirineo y van, ¿no? Y dices, bueno, ¿quién puede hacer esto, no?
pues los voluntarios de la Cruz Roja de Socorros y Emergencias lo hacen, ¿no? Y la verdad es que, bueno, es como para quitarse el sombrero. Y el perfil de las personas que trabajan en los proyectos del ámbito más social y de empleo, incluso de Cruz Roja Juventud, etcétera, pues es un perfil como más callado. Como más, tenemos mucho profesional, mucho psicólogo, tenemos muchas personas con con diferentes competencias, ¿no? Pues como la de conductores que acercan a estas personas precisamente de los pueblos más pequeñitos, pues los acercan a servicios o pues hay multitud, o sea, no se podría determinar, cada persona es un perfil y tiene unas motivaciones distintas, pero en cualquier caso todas bueno, pues vienen a nosotros no somos más que una herramienta de que personas ayuden a personas. Pues precisamente, imparcialidad, neutralidad e independencia son las bases de la Cruz Roja. Hoy aprovechan para reafirmar el compromiso inquebrantable de la organización a través de sus principios fundamentales. Isabel Ciudad. Una de cada 200 personas que conocemos colabora con la Cruz Roja y no solo lo hacen en grandes desastres naturales ni en barrios marginales, también en el día a día. Es el caso de Charo. Muy buenas tardes. Hola, en este caso, ¿en qué os encontráis? Pues nos encontramos en la actividad refuerzo educativo. Tenemos 3 grupos, martes, miércoles y jueves, divididos por edades mayormente, y estamos hora y media ayudando con las tareas del cole o trabajamos fichas que preparamos aquí, también jugamos un poco, pintamos, tal. Da tiempo para todo, también para la diversión, pero ¿cuál es el perfil de los niños que vienen aquí? El perfil son niños de generalmente primaria, digamos que necesitan ayuda, ¿no? Refuerzo. Sí. Generalmente pues son niños que vienen de otros países, con un desfase curricular probablemente debido al idioma o debido a los cambios de domicilio que a veces pues pierden muchas clases. Generalmente es ese. Y... ¿Qué sacan de aquí? ¿Con qué sensación se van? Ya no solo los méritos académicos que logren gracias a estas clases, sino sobre todo también el estar con otros niños, ¿no? Y con vosotros. ¿Qué es lo que se llevan? Pues se llevan un rato de atención exclusiva para ellos, se llevan un rato de compartir con compañeros, la verdad es que es un ambiente bastante chulo. Y se llevan aprendizaje el que buenamente se pueda en hora y media, pero la verdad es que yo saco más que ellos. Eso te iba a preguntar, hemos comprobado que es un ambiente distendido para ellos, pero también para vosotros, ¿no? Como profesionales y sobre todo como voluntarios, ¿qué sacáis de estas clases? Pues yo personalmente saco el poder ayudar a alguien en una situación personal que me encuentro yo en particular. Entonces ellos me dan mucha vírica y me dan mucho trabajo también, pero lo haces muy a gusto. Lo mismo que yo, mis compañeros. ¿Por qué decidiste involucrarte en estas funciones? Porque hay que hacer algo, no decir, hay que hacer. Y esto es una buena causa, aparte de... ¿Cuántos años llevas colaborando ya? Desde el primero. ¿Desde el primero? ¿Y qué tal la experiencia? Fenomenal, me gusta mucho. Imagino que en un futuro continuarás, ya no solo tú, sino aquí vemos que tus compañeros también están muy involucrados. Sí, supongo que sí. Yo sí, imagino que mis compañeros también, porque además son gente joven, que es importante que la gente joven se involucre. Yo ya soy mayor, bastante más mayor que ellos, y creo que de ahí tenemos que tener relevo generacional. Pues muchísimas gracias, Charo. Dejamos que continúe con su labor, una labor que en este caso están llevando a cabo en Zuera, pero que se lleva a cabo en todas las partes del mundo. Como bien dice, una labor que se lleva en todas las partes del mundo. Estamos viendo este ejemplo en Aragón y le queríamos preguntar a Fernando, ¿cuál es la labor, nunca mejor dicho, que más demanda tenéis en este mismo momento? Pues en este momento la labor que más demandada es la que tiene que ver con personas que viven en riesgo de pobreza o en pobreza extrema, lo que nosotros decimos todo el perfil de extrema vulnerabilidad. Hace unos años nuestra bandera o nuestro colectivo más numeroso era el de las personas mayores, pero desde la crisis de 2008 aquí, pues lamentablemente las cosas no acaban de ir bien para un perfil de población muy amplio. Con muy amplio estamos hablando que ahora el hecho de trabajar no quiere decir que no seas pobre, es decir, que tengas todas las necesidades
básicas cubiertas. Por lo tanto, sí, es el perfil con el que más nos demanda ayuda. El Cruz Roja ha tenido que ir adaptándose paulatinamente a los cambios que ha experimentado la sociedad, según comentas. Me imagino que también, por ejemplo, el tema de todo lo que sean niños, inmigrantes, este tipo de sectores que hace unos años realmente no necesitaban tanta focalización, ahora mismo sí la requieren. Sí, 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 por supuesto. Todo lo que tiene que ver con el apoyo escolar, como ha salido... Tenemos que tener en cuenta que hay muchos niños que no tienen un entorno básico ni siquiera para hacer los deberes, un entorno... entonces, bueno, pues tenemos que buscar ese tipo de espacios y ese tipo de apoyos. Así como con las personas migrantes, pues ha crecido mucho nuestro programa de personas solicitantes de asilo, por ejemplo, es decir, a raíz de la crisis siria y las otras que han venido, como Afganistán, etcétera, 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 pues sí que hemos notado un incremento y de hecho, bueno, pues se podría decir que antes de 2015 no teníamos ningún recurso asociado a personas solicitantes de asilo y hoy tenemos más de 400 plazas en Aragón, ¿no? Y es más, ayuda de todo tipo, porque, por ejemplo, el otro día aquí en Conexión Aragón también estábamos dando voz a una campaña que estabais llevando a cabo, en este caso en el barrio de Delicias, por ese bono eléctrico que se puede ¿no? adquirir. Mucha gente y desconoce cómo hay que hacerlo y mismamente vosotros les estabais explicando pues, cuál es ese proceso. Sí, sobre todo, a ver, hay procesos, nosotros eso muchas veces... También le llamamos lo que le decimos el enfoque de derechos también, ¿no? Es decir, muchas veces la desinformación nos hace no acceder a derechos que tenemos. Y para muchas personas, pues la solicitud, por ejemplo, del ingreso mínimo vital, si no tiene un acompañamiento y un apoyo, es prácticamente imposible, ¿no? Por los requisitos que piden, entonces, pues, ahí tenemos equipos que ayudan de alguna manera a orientar, a acompañar a esas personas para hacer ese tipo de solicitudes, así como el bono social, ¿no? Pues precisamente Cruz Roja realiza un recuento también de personas que duermen en la calle en Zaragoza. Este invierno se hizo el 8 de noviembre, participaron 360 voluntarios. Saludamos ya a Cristina Marco, ella es técnico de la Unidad de Emergencia Social. Muy buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes. Esta iniciativa se realiza ya desde el año 2010. ¿Cuál es el objetivo final que se persigue? Bueno, al final siempre decimos que se sale una noche y una noche no puede dar realmente los datos reales de lo que vemos realmente en calle todos los días. Pero sí que el objetivo es un poco acercar a la población que no esté tan familiarizada con este colectivo, sobre todo sensibilizar de que sí que hay unas personas que están durmiendo en la calle, que a lo mejor están durmiendo en la esquina de tu casa y no lo ves. Un poco es eso, ¿no? Sensibilizar y sobre todo acercarnos a ellos para que ellos mismos nos digan qué necesidades tienen, porque al final muchas de nosotros vamos a piñón fijo, que decimos, ¿no? Y es necesario escuchar a la otra parte para adaptar esos recursos. Cristina, buenas tardes. Se sale un día a hacer ese recuento, ese censo, pero realmente la labor que tenéis con las personas sin hogar dura todo el año. Exacto, sí. Nosotros hacemos de lunes a viernes de forma habitual y luego en olas de calor y en olas de frío se salen sábados, domingos y festivos. Estos sábados, domingos y festivos, cuando hay emergencias por clima sobre todo, lo llevan sobre todo voluntarios de nuestro proyecto, que eso es algo que tenemos que agradecer infinitamente siempre, porque sin ellos la verdad es que sería muy complicado sacar adelante estas rutas, ¿no? Pero sí que lo hacemos de lunes a viernes de forma habitual, con diferentes rutas por las diferentes zonas de la ciudad para acercarnos a las personas que duermen en calle, sí. Cristina, ¿qué tipo de asistencia se les da a esas personas? Pues mira, sobre todo el primer acercamiento se puede hacer a través de un café caliente, de algo de comida, de una manta, ¿no? En momento de frío, pero no es el objetivo darles de comer. Al final Zaragoza tiene muchos recursos a los que ellos se pueden acercar y sobre todo esa es la excusa un poco para poder tender un poquito la mano a una intervención posterior que pueda realmente abordar todas las necesidades que una persona puede tener, ¿no? Que al final puede ser que tenga hambre en ese momento, pero quizás si empiezas a hablar con esa persona resulta pues que tiene una denuncia de no sé de qué tema, de tal, entonces se le puede asesorar, ¿no? Una vez que vienen a la oficina con nosotras.
Cristina, detrás de esas personas suele haber unas historias bastante duras. Imagino que tener que lidiar con todo ello no es fácil. Hay que prepararse psicológicamente para poder hacer este tipo de trabajo, porque, insisto, me parece que es admirable porque me parece muy duro. Mira, siempre decimos que sí que hay que prepararse de alguna manera, pero tampoco hay que separarse del todo de lo que te están contando, porque al final sí que tenemos que aprender a separar y no llevártelo todo a casa, pero a veces es imposible. Somos personas humanas y como tal sentimos, ¿no? Y a veces empatizamos de más con esa persona. Yo creo que es más importante poder después hablar con compañeros o con la propia persona, que es lo que te digo, hay un intercambio de emociones que creo que eso también es importante. Y yo creo que es importante después tener una red de apoyo que te ayude un poco a evadirte, ¿no? y a poder hablar de estos temas. Pero sí que es verdad que, bueno, tienes que aprender a gestionarlo, por supuesto, es muy importante, pero a veces yo creo que también es importante el empatizar con ellos. Cristina, Marco, enhorabuena a ti y a todos los voluntarios y a todo Cruz Roja por ese trabajo que realizáis. Gracias. Muchas gracias. Fernando, estamos escuchando que nos decía Cristina, no solamente es ese objetivo de dar el café o la taza de caldo caliente, sino al final es estar con ellos, escuchar, y escuchar no solamente en Zaragoza, sino nos decías también en zonas rurales. Sí, sí, claro. Es decir, el café es la excusa para acercarlos a servicios que les acerquen la dignidad, por así decirlo, ¿no? Es decir, y que siempre desde el respeto y siempre entendiendo que ellos son los que deben elegir, ¿no? Pero que conozcan los servicios que hay. Y en las zonas rurales la verdad es que lo estamos pasando muy bien con el diagnóstico, ¿no? Con ponernos en una asamblea en los pequeños pueblos y que nos cuenten las necesidades. Es decir, muchas veces tenemos las organizaciones la mala costumbre, ¿no? De tenerlo todo enlatado, de tener proyectos ya prefijados, talleres ya hechos, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo bonito no, lo bonito es coger a un grupo de personas y decir, bueno, entre todos, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Hay una tendencia también de trabajo pues muy bonita, que es la vuelta a lo comunitario, ¿no? La vuelta a hacer nuestras ciudades más amables, nuestros pueblos más amables, a fortalecer esas redes que en muchos casos han existido siempre y que se vieron muy bien en la pandemia. Es decir, la pandemia fue un espectáculo de cómo la gente tiene que ayudar a la otra gente. Y en la pandemia vimos cómo los chavales tocaban el timbre de la señora del quinto, que saben que vive sola, para saber si necesitaba algo. Eso es lo que queremos en pandemia y sin pandemia. Es decir, esto es a lo que tenemos que aspirar como sociedad. Es decir, a que unas personas ayuden a otras personas y a que el hecho de ser persona sea lo principal. O sea, que si eres negro o eres blanco o eres de una religión o de otra, es totalmente secundario, ¿no? Una persona, por el hecho de serlo, tiene que tener la dignidad salvaguardada para siempre. Con ese mensaje nos quedamos. Sobre todo, Fernando, muchísimas gracias por venir y por darnos a conocer todas estas labores, a ti y a tantas otras personas que han atendido a nuestros compañeros para elaborar todos estos reportajes y estas entrevistas. Gracias, Fernando. Gracias, a ti, Silvia, te veo en tan solo unos instantes. En un momentito, con un tema muy diferente. Venga, pues entonces esperaremos hasta ese momento. Gracias a ambos. Vamos ahora con un tema que ya